Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y entusiasmo. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que los va a enganchar, porque es explosivo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades, y nos centraremos en un drama turco que ha incendiado las redes sociales y ha generado un debate intenso, la supuesta verdad, o al menos lo que se rumorea que es la verdad, revelada por Kerem Bürsin sobre su relación con la talentosísima Hande Erçel. Prepárense porque esto va más allá de la simple chismografía. Es un análisis profundo de lo que pudo haber ocurrido tras bambalinas, de las posibles repercusiones emocionales y de cómo la fama, la presión y el amor pueden entrelazarse en una danza peligrosa. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y sentimientos encontrados, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, análisis detallados, debates apasionados y por supuesto mucha diversión. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estén atentos porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Ahora sí, vamos a lo que realmente nos convoca hoy. Todos recordamos con nostalgia y emoción a la icónica pareja que formaban Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja de Love is in the air, o como se conoce en su idioma original, Senkalkam. La química que irradiaban en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era palpable. Y como suele suceder en estos casos, la magia traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real. Se convirtieron en la pareja perfecta. Radiantes, enamorados, cómplices, o al menos, eso es lo que parecía a simple vista. La noticia de su ruptura, como un rayo que parte un cielo despejado, sorprendió a todos sus seguidores y a la prensa en general. No hubo señales previas, no hubo indicios sutiles en las redes sociales ni gestos que anticiparan el final. Simplemente de un momento a otro se acabó. La llama que ardía con fuerza de repente se extinguió. Y desde entonces el torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, las inevitables preguntas sin respuesta, no ha cesado. ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Fue una simple diferencia de opiniones, una incompatibilidad que se hizo insostenible, o hubo algo más profundo que no se ha revelado? Recientemente, como una tormenta inesperada, han surgido supuestas declaraciones de Kerem, filtraciones, si se quiere, que prometen arrojar luz sobre los entresijos de su relación, sobre lo que vivieron a puertas cerradas. Según estas fuentes, Kerem ha abierto su corazón, o al menos, algunas partes de él, hablando de la intensidad de la relación, de las presiones que sufrieron, de los desafíos que enfrentaron y, de un posible dolor que, al parecer, aún no ha logrado superar. Por supuesto, es crucial que aclaremos un punto fundamental: no tenemos acceso directo a estas supuestas confesiones. Estamos trabajando con lo que se ha difundido en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los foros de discusión de fans. Es información de segunda mano, filtrada a través de diversas fuentes. Pero aún así, el material que ha trascendido es suficientemente impactante, lo suficientemente revelador, como para analizarlo en profundidad. En primer lugar, una de las cuestiones que más resuena en estas supuestas declaraciones es la intensidad de la relación. Kerem, según estas versiones, describe el romance como un torbellino. Un amor que comenzó con fuerza, con una pasión arrolladora que los consumió por completo. El amor se sintió en el aire, se notó en las miradas, en los gestos, en las sonrisas. Un amor que los hizo vibrar, que los hizo vivir al límite. La fama, la atención mediática, la presión de ser la pareja perfecta les afectó y mucho. Imaginen la implacable presión de tener que ser perfectos, de lucir felices todo el tiempo, de tener que sonreír a las cámaras, de que cada uno de sus movimientos, cada palabra pronunciada, sea analizado y criticado al milímetro. Una presión que a la larga puede desgastar cualquier relación. Y no solo eso, sino que también se especula, y con mucha fuerza, sobre las posibles diferencias en cuanto a la visión del futuro. Uno de los rumores más recurrentes y que ha cobrado fuerza en los últimos días es que Kerem buscaba una relación más estable, a largo plazo, quizá pensando en formar una familia, en dar el siguiente paso en su vida personal. Hande, por otro lado, en un momento de crecimiento profesional y personal tan fuerte, con una carrera en ascenso imparable y proyectos que la mantenían ocupada,
podría haber tenido prioridades diferentes enfocándose en su carrera, en sus sueños profesionales. En su desarrollo personal. Es posible que esta disparidad en las expectativas, en las prioridades, haya generado tensiones. Es perfectamente entendible que cada uno tenga diferentes metas y que éstas no coincidan en el mismo punto del camino. No necesariamente significa que no se quisieran, que no se amaran, simplemente que sus caminos podían ir en direcciones diferentes, que sus deseos y anhelos no encajaban en ese momento de sus vidas. Otro punto que ha generado un gran revuelo y que ha encendido la mecha del debate es el supuesto dolor que Kerem aún siente. En las filtraciones se habla de una herida que, al parecer, aún no ha cicatrizado por completo. Una tristeza latente que se manifiesta en momentos de introspección, de reflexión, en momentos de nostalgia. Una herida que, como una sombra persistente, lo acompaña en su día a día. Esto, por supuesto, es lo más delicado de todo. Si es verdad, si estas declaraciones reflejan la realidad, nos habla de la fragilidad humana, de lo difícil que es superar una ruptura, especialmente cuando la relación fue tan pública, cuando el mundo entero fue testigo de su amor y de su posterior separación. Nos recuerda que detrás de la fachada de la fama y el glamour, hay personas que sufren, que sienten dolor, que necesitan tiempo para sanar. Pero, ¿y Ande? ¿Cómo se siente ella ante estas supuestas revelaciones? ¿Cómo está viviendo esta situación? Hasta ahora Ande ha mantenido un perfil mucho más bajo, enfocándose en su trabajo, en su vida personal, en sus proyectos. Ha preferido el silencio o la discreción, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar la controversia. Pero ¿cómo debe sentirse al ver que su expareja, supuestamente, habla del dolor que la relación le causó? ¿Siente empatía por él, quizá culpa por lo sucedido, o tal vez indiferencia? ¿Cómo debe ser para ella ver que su intimidad, sus sentimientos, son expuestos, aunque sea de manera indirecta? Estas preguntas sin duda flotan en el aire y la respuesta por el momento solo la conoce ella. Esta situación, esta supuesta revelación, nos plantea una serie de preguntas complejas. ¿Es ético que Kerem revele detalles íntimos de su relación, aunque no sea directamente él quien lo haga? ¿Es justo para Ande que se hable de sus sentimientos sin su consentimiento, sin su voz, sin su versión de la historia? ¿Hasta qué punto la opinión pública, el escrutinio constante influye en la vida de las celebridades y en sus relaciones sentimentales? ¿Tienen derecho a la privacidad, a la intimidad, o están obligados a vivir bajo el ojo público las 24 horas del día, los 7 días de la semana? La fama, la atención mediática, el escrutinio público implacable son armas de doble filo. Por un lado, les brindan una plataforma sin igual para hacer llegar sus proyectos, para inspirar a sus seguidores, para influir en el público con sus ideas y opiniones. Pero por otro lado, los expone, los vulnera, los obliga a vivir bajo un microscopio constante, donde cada error, cada decisión, es analizada, criticada, juzgada. Los famosos son, de alguna manera, rehenes de su propia fama. Es importante recordar, y no debemos olvidarlo, que al final, Kerem Bürsin y Hande Erçel son seres humanos. Con sus emociones, sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías y tristezas. Detrás de la imagen glamurosa, detrás de las portadas de las revistas, detrás de la fama y el éxito, hay personas que sufren, que aman, que sienten dolor, que se equivocan, que necesitan cariño y apoyo. Personas con corazones que pueden ser heridos. En este punto es imprescindible señalar, una vez más, que la información que estamos analizando se basa en rumores y especulaciones. No podemos dar por hecho, ni lo haremos, que todo lo que se dice es verdad absoluta. La cautela es fundamental en este tipo de situaciones. Sin embargo, el hecho de que se hable, de que se debata, de que se especule, nos da una idea de la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo de las celebridades, de cómo el amor, la fama y la presión pueden entrelazarse y, en ocasiones, destruirse mutuamente. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que, incluso en los cuentos de hadas, a veces hay finales agridulces, finales inesperados. Nos enseña que el amor, la fama, la presión constante, las expectativas de los demás pueden ser una combinación explosiva, una bomba de tiempo. Y que a veces la verdad, o lo que creemos que es la verdad, puede ser mucho más complicada, mucho más sutil, de lo que parece a simple vista. En definitiva, este supuesto relato de Kerem, de ser veraz, nos muestra la vulnerabilidad de las personas, incluso de aquellas que parecen tenerlo todo, que parecen vivir en un mundo de fantasía.
Nos habla de la importancia de respetar los sentimientos ajenos, de entender que detrás de cada personaje público hay una persona que sufre, que ama, que anhela ser feliz, que necesita, como todos, ser comprendida. Nos recuerda que la fama no lo es todo, que el éxito no lo es todo y que lo más importante es la felicidad, el amor, el bienestar emocional. Así que, ¿qué les parece, mis queridos? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem realmente habló, que reveló detalles íntimos de su relación? ¿Entienden el dolor que pueda estar sintiendo? ¿Creen que Hande debería pronunciarse, dar su versión de la historia? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, escuchar sus puntos de vista, sus reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Pero antes de irnos, como siempre, quiero resumir los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos analizado las supuestas revelaciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel, la intensidad del romance, las posibles diferencias en cuanto a la visión del futuro, el supuesto dolor que aún siente Kerem, la presión mediática, la importancia de la empatía y la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar, que les haya brindado nuevas perspectivas sobre el tema. Recuerden que la vida de las celebridades, como la nuestra, está llena de complejidades, de luces y sombras, de momentos de alegría y de tristeza, de victorias y derrotas. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Me encanta tenerlos por aquí, compartiendo sus opiniones y debatiendo sobre temas tan interesantes, tan relevantes. No olviden dejar sus comentarios, sus me gusta y por supuesto compartir este vídeo con sus amigos, con sus conocidos. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Estén atentos porque siempre hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Un abrazo enorme.